Bienvenidos a Más que Pláticas. Estamos en Dominus TV y tenemos aquí con nosotros en México a un colombiano que queremos mucho desde Barranquilla, el doctor Arnold. Bienvenido, Arnold. Gracias, Ernesto, nuevamente por estar en tu programa y bueno, con mucha alegría nuevamente estar por México y compartir acá en estas tierras maravillosas. Pues aprovechándote todo lo que podamos y todas las enseñanzas y todo lo que tú tienes, quiero que vayamos al Padre Nuestro. El Padre Nuestro pues es una oración donde Jesús de alguna manera estaba explicándoles o diciéndoles a sus discípulos cuáles son los pasos o las formas en que deben de orar, porque decían, pues enséñanos a orar. Y ahora, ¿cómo se ora? Ahora, ¿cómo se pide, no? En esto nuevo que viene, ¿no? Y él empieza a hablarles, y no es para que hagamos de eso una recitación como tal, sino es como los pasos o los puntos que debemos de considerar o tomar en cuenta. Entonces empieza, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, como se hace tu voluntad en los cielos. Entonces empieza a explicar. Y la pregunta es, y sé que es una pregunta que encierra muchas cosas, es ¿qué une los cielos con la tierra? ¿Qué une los cielos con la tierra? Porque es una oración que dentro de lo que se considera el mundo cristiano, llámese protestantes, católicos, evangélicos, el Padre Nuestro pues habla de eso, de lo que pasa, ese gobierno en el cielo que se manifiesta aquí en la tierra. Entonces, Arnold, platícanos de estos dos mundos, estos dos reinos, estos dos espacios que une la tierra con el cielo o el cielo con la tierra, como lo querramos ver. Sí, correcto. Bueno, creo, Ernesto, que primero identificar que hay dos realidades, ¿ok? Una es la realidad celestial, es la realidad de arriba, esa es la realidad divina, es la realidad de lo invisible, es la realidad del espíritu. También es la realidad de las cosas eternas, es la realidad de las cosas invisibles que no se ven. La otra realidad es la realidad de abajo, es la realidad de lo terrenal, es la realidad de las cosas visibles, de las cosas que son temporales, que tienen un tiempo de caducidad. Siempre Dios ha estado habitando, gobernando de manera soberana en lo que se pueden llamar los cielos o la realidad que es de arriba, ¿ok? Pero no desconectado de esta otra realidad que es la realidad de la tierra. De hecho, parte de esta voluntad, deseo e intención de Dios es que así de la misma manera como esa voluntad divina se lleva a cabo soberanamente en los cielos, también llegue a cumplirse de manera soberana en la faz de la tierra. Nosotros vivimos en esta tierra, vivimos en este ámbito, vivimos en este planeta, pero el Señor desea que aunque vivamos en este ámbito de lo terrenal, estemos realmente gobernados por el ámbito de lo celestial. Ahora, ¿cómo se conectan los cielos con la tierra? ¿O cómo se conecta la realidad de arriba con la realidad de abajo? ¿Okay? Aquí quisiera intervenir un poco, porque la realidad de arriba con la realidad de abajo, a través de la historia de la humanidad, se ha relacionado, se ha conectado siempre de la misma manera o ha sido de diferentes maneras. Yo pienso que las maneras o las formas pueden cambiar, ¿okay? La sustancia siempre va a ser la misma. La esencia divina siempre va a ser la misma, porque ahí llega la pregunta, bueno, ¿cómo se conecta lo de arriba con lo de abajo? Bueno, se conecta de la manera como Dios lo conecta, ¿ok?
Eso tiene muchas implicaciones. Por ejemplo, creo que por medio de la fe, que es la luz y la mente de Cristo, uno puede estar abajo, conectado con la realidad de arriba. ¿Ok? Cuando Dios nos comparte una medida, lo digo de esta manera, de su luz, una medida de su fe, lo que Dios nos está compartiendo realmente es una medida de su ver, Ernesto. Ahora, ¿Okay? permíteme. Pero el punto es este. Tú estás hablando en Cristo. Pero, ¿y la humanidad antes de Cristo? Esa conexión entre arriba y abajo era diferente. Ah, sí, totalmente diferente. La manera como los hombres se podían conectar con esa realidad de arriba, ¿ok? Y donde Cristo no estaba, bueno, Dios usó diferentes medios, ¿ok? En un momento determinado Dios usó patriarcas, en otro momento determinado Dios usó profetas, pero siempre como los usaba, era Dios enviaba una palabra de Él, una palabra que salía de Él. Y a través de esta palabra, entonces los hombres podían accesar, ¿ok?, a un pensamiento de Dios, a una intención divina, a un deseo de Dios, a la voluntad de Dios que les llegaba a esos hombres por medio de un vehículo que Dios usaba, de un instrumento que Dios usaba. Entonces, esa metodología o ese escenario cambia totalmente de la cruz para acá. Sí, cambia totalmente porque cambia la administración que Dios tiene, porque hay un diseño que ya Dios ha establecido. Por ejemplo, para poner una claridad en esto, en el Antiguo Testamento, repito, hubo varias formas o maneras que Dios usó. Una muy peculiar fue el tabernáculo. Dios le da a Moisés un diseño para que él construya el tabernáculo, tal cual como el diseño lo dice, con las medidas exactas, etc. En ese tabernáculo sabemos que habían 3 espacios o 3 lugares. Uno era el atrio, otro era el lugar santo y otro era el lugar santísimo. En el lugar santísimo, dentro de los mobiliarios que habían, en el lugar santísimo estaba quizás el mobiliario principal, que era el arca del pacto. ¿Okay? Ese arca del pacto tenía una tapa de oro llamada el propiciatorio, sobre el cual el sumo sacerdote una vez al año entraba y tenía que rociar sangre. ¿Okay? En 7 ocasiones, 7 lugares distintos, ahí sobre esa tapa de ese arca del pacto. Pero, ¿qué era lo significativo? Que la presencia de Dios se manifestaba. ¿Okay? Entonces, el principio es, en ese antiguo pacto, la presencia de Dios estaba con el pueblo. Dios estaba entre ellos, allí en ese lugar. ¿Okay? Pero ¿quién accesaba a ese lugar? Única y exclusivamente el sumo sacerdote. Una relevancia en este nuevo pacto es que Dios desea que esa presencia ya no esté escondida y que solo un solo hombre pueda accesar a ella. No. Él quiere ahora que esa presencia esté disponible, abierta. El lenguaje apostólico del escritor de los Hebreos es teniendo entrada libre al lugar santísimo. Hermanos, ahora tenemos entrada libre al lugar santísimo. Ahora, el acceso para eso no fue gratis. El acceso para eso costó. Por eso dice el escritor, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió, ¿ok?, a través del velo. Y dice, esto es su carne. O sea que hubo un sacrificio, una ofrenda de Cristo, el Señor Jesús muere, se ofrece en sacrificio a sí mismo, su cuerpo es partido, su sangre es derramada, el propiciatorio vivo como tal, él mismo, sobre el cual se derrama la sangre, por eso va y la presenta al Padre como tal, pero a través de esa obra, Ernesto, a través de esa ofrenda, entonces ahora se abre
una oportunidad majestuosa, maravillosa, ya no para que Dios solamente esté entre su pueblo, sino para que ahora Dios venga a morar en su pueblo. Entonces, la conexión que existía entre Dios y la humanidad era momentánea, transitoria, y a través de sacrificios de animales, o sea, una serie de ritos, y la presencia como tal podía, si la persona estaba en la condición que necesitaba, podía tener acceso una vez al año. Correcto. Y ahora ya cambiaron esas condiciones, porque ahora Dios mismo viene en la persona de Jesús y Él es el Cordero, y ahora Dios ya no habita entre, sino en nosotros. Yo diría que habita entre, pero también habita en. Exactamente. Y eso cambia todo el sentido, porque eso implica ahora una comunión íntima. Eso implica ahora una obra de Dios que es desde dentro hacia afuera. ¿Okay? El cambio, la transformación que Dios quiere hacer en el hombre, no es algo que Dios haga de afuera hacia adentro, es algo que Dios hace de dentro hacia afuera. Entonces, Dios desde dentro empieza su obra, empieza su proceso en el hombre. Y en la medida que este hombre se va rindiendo a este proceso y se va volviendo a esta luz, a esta guía, a este espíritu del Señor, en esa medida empieza a experimentar a un Dios vivo, real, que habita en él. Entonces, esta unidad entre el cielo y la tierra es un aspecto legal. Hay una legalidad. Sí, hay una legalidad que está basada en el sacrificio de Cristo. Sin este sacrificio sería imposible, Ernesto, porque el hombre no tiene en sí mismo ninguna capacidad que lo habilite para acercarse a Dios o para participar de la presencia de Dios. De hecho, el hombre en su estado y condición natural es enemigo de Dios. Entonces, Cristo aparece, ¿ok? Y cuando aparece se presenta a sí mismo como un sacrificio vivo, pero agradable, placentero al Padre. Es una ofrenda, ¿ok? Que el Padre recibe en placer. Y esa ofrenda es tan satisfactoria para el Padre que mueve al Padre en su piedad y en su misericordia para recibir al hombre, ¿ok? Ahora, otro punto interesante es que esta ofrenda, Ernesto, hace lo que era imposible para el hombre hacer. Esta ofrenda abre una puerta de salvación que se llama Cristo, para que los hombres ahora puedan entrar por esa puerta y, como dice el mismo Señor, puedan hallar pastos en Él, puedan ser nutridos y alimentados. ¿Qué otra cosa hace esta ofrenda? Bueno, esta ofrenda inaugura un camino nuevo y un camino vivo, que no es algo, es Cristo mismo, para que los hombres puedan caminar por ese camino, puedan entrar por esa puerta y puedan llegar a participar de Él de una manera real, orgánica, viva, y de esa manera es que se puede realmente llegar a experimentar al Señor Jesucristo. Y por eso Juan lo detecta. Dice, ahí el Cordero. Y ese Cordero viene a esto y especifica el ministerio de Cristo. Ahora, antes de Cristo, había también una legalidad, pero era una legalidad con una serie de condiciones que el hombre tenía que cumplir. Claro. Y como Dios se da cuenta que a nosotros nos cuesta muchísimo trabajo o nos es imposible cumplir con esos requisitos y con esas condiciones, dice, bueno, yo he hecho determinados pactos o determinados acuerdos
con la humanidad, y cada vez que hago un acuerdo con la humanidad, pues la humanidad simple y sencillamente no los cumple. Entonces, este nuevo pacto o esta nueva legalidad o este nuevo acuerdo ya no lo hace con el hombre, lo hace con él mismo. Platícanos de eso. Sí, bueno, tiene que ver realmente con el pacto eterno de Dios, ¿ok? Este pacto eterno lo que tuvo fue, dentro de toda la historia de la humanidad, diferentes pactos que de alguna u otra manera, por supuesto, no lo iban a representar nunca en plenitud, pero cada pacto de esos mostró algún detalle, ¿ok? Alguna pequeña imagen de este pacto eterno, ¿ok? Entonces tenemos los diferentes pactos que como conocemos. Un pre. Exactamente, como un anticipo que se daba. Y ahí encontramos el pacto adámico, el pacto que se llevó a cabo en el Edén, se le conoce como pacto edénico, el pacto noético, o el pacto abrámico, el pacto mosaico, que era el que nombrabas ahorita, constituido por una serie de mandamientos y leyes ceremoniales, sacrificiales, etcétera, que se ofrecían. Pero llega el pacto nuevo y vivo, llega el nuevo pacto. Este nuevo pacto es un acuerdo que efectivamente Dios hace con su Hijo, ¿ok? De hecho, en un sentido muy estricto, por así decirlo, verdaderamente el pacto es Cristo mismo. Por eso cuando Él lo escoge le dice, hijo, tú eres mi escogido, yo te pondré por pacto al pueblo y te pondré por luz de las naciones. Dicho de otra manera, el único acuerdo que el hombre puede tener conmigo eres tú. Creo que lo mencionaste ahorita, el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre, porque Él es el pacto vivo. Entonces, en la medida que lo conocemos a Él, en esa medida conocemos este pacto, que es un pacto espiritual y que ya no tiene que ver, ¿ok?, con qué obras pueda hacer yo para tratar de ganarme algún favor, ¿ok?, o participar de la justicia de Dios, sino todo lo contrario. Se trata ahora de que yo realmente llegue a conocer, experimentar, ¿ok?, participar de aquel que es el pacto, que es Cristo el Señor, y de esa manera entonces llegar a experimentar todo lo que el pacto implica y representa. Esta legalidad que es Cristo mismo, este pacto que es Cristo mismo del que nos hablas, para poder operar en nosotros, Él tuvo que cumplir de alguna manera o literalmente con la ley o con el pacto pasado. Y lo cumplió. O sea, no lo vino a quitar, sino lo vino a cumplir. Y una vez que lo cumplió, que no lo quitó, que lo cumplió, viene este pacto que es nuevo, no por el sentido cronológico, correcto, sino por la esencia del pacto que tiene que ver con el asunto que fue hecho en la eternidad. correcto. Platícanos de eso, ¿cómo fue hecho en la eternidad? Porque mucha gente dice, no, es que es nuevo porque es el último. Y no tiene que ver con lo último, tiene que ver con la calidad. Así lo hemos platicado. Sí. Explícanoslo, por favor. Sí, bueno, lo de la naturaleza de nuevo. Primero entender que en el griego encontramos una palabra que es la palabra kainos y encontramos una palabra que es la palabra neos. Ambas palabras, si las traducimos al español, encontramos que son nuevos, es su traducción. Pero una es nuevo en cuanto al tiempo cronológico. O sea, algo que no estaba y de repente aparece. Un ejemplo, un par de zapatos que una casa que lo fabrica lo saca. Entonces es nuevo porque no estaba y apareció. En ese sentido el pacto no es nuevo. El pacto es eterno. El pacto ha existido todo el tiempo con Dios. ¿Ok?
En el sentido que es nuevo es en el sentido de kainos. Y kainos aplica a una naturaleza, a una sustancia divina. ¿Por qué este pacto es nuevo? ¿Por qué es el nuevo pacto? Porque es el pacto que está basado en la sustancia y naturaleza de Dios. Los otros pactos que se hicieron no estuvieron basados en la sustancia y naturaleza de Dios. Antes eran una sombra, un tipo, un destello, un preliminar de ese pacto que venía. Pero este pacto nuevo, repetimos, que es Cristo, está basado en la sustancia divina. Ahora, este pacto fue hecho por Dios, ¿ok? Fue establecido por Dios. Por eso es que se dice, por ejemplo, Ernesto, se dice que el pacto es eterno. Se dice que el evangelio es eterno. Se dice que el cordero fue inmolado o sacrificado desde la fundación del mundo. ¿Quién puede entender eso con una mente natural? Pero ¿cómo es posible que Dios inmole a su Hijo desde la fundación del mundo? Bueno, precisamente por algo que hablamos también en uno de los programas que hicimos, la prognosis, la presciencia, la omnisciencia divina, como este pacto no estaba basado en el hombre, sino que estaba basado en Cristo y era para cumplir el propósito eterno de Dios. Entonces este pacto está concebido por Dios desde la eternidad, pero manifestado en su tiempo y en su momento, dice que por amor de nosotros. Por eso entendemos profeta Isaías, aproximadamente 800 años antes de que el Cristo aparezca encarnado en las calles de Jerusalén, Isaías escribe y dice acerca de él que ya fue. Él fue herido por nuestras rebeliones. Él fue molido por nuestros pecados. El castigo de su paz fue sobre él. Por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Pero cómo? Si ni siquiera ha aparecido encarnado o iba a aparecer 800 años posterior. Sí, pero en la mente de Dios, en su prognosis, en su omnisciencia, ya eso había sido establecido y ejecutado en él. ¿Okay? Entonces lo que nos une a nosotros aquí en la tierra con el cielo es Cristo. Definitivamente. Que es el pacto. Que es el pacto. Por eso, Ernesto, sin él nada podemos hacer. Y todas y cada una de las realidades espirituales que son verdad, que son sustancia de Dios, están en Cristo. Y lo que unía a la humanidad entre el cielo y la tierra antes de Cristo eran figuras y sombras de lo que iba a venir. O sea, una serie de protocolos, una serie de cosas que se tenían que realizar para poder experimentar de alguna manera esa esencia que ahora nosotros tenemos, como dices, claro, en nosotros y entre nosotros. Correcto. Y eso con muchas limitaciones. Pero sí, era un prefigurativo, era un preliminar que Dios mostraba, ¿ok? Porque todo en esa ley o en ese pacto mosaico apuntaba a Cristo. Ahora, todo. Una pregunta. ¿Por qué si ahora tenemos en Cristo la plenitud, como dice ahora el nuevo pacto, tenemos en él la plenitud de Dios, ¿por qué la humanidad o los sistemas religiosos o los creyentes seguimos de alguna manera participando de las figuras y sombras, pero no participando en el sentido de conocimiento, sino en el sentido de experiencia, de atraer esas figuras y sombras ahora a nuestras vidas, pero también poniendo a Cristo Jesús? O sea, como que hacemos mezclas de todos esos pactos, de todos esos ritos con Cristo. ¿Por qué?
Porque, ¿qué es lo que nos pasa? ¿Qué sucede? Creo que hay una ignorancia en nuestros corazones de realmente conocer sustancialmente al Señor, de poder verlo realmente a Él en su manifestación real, tal y cual como es. Porque precisamente eso que mencionas, Ernesto, ¿por qué razón Dios permitió una administración o una economía divina donde sombras, tipos, figuras y cuadros estaban allí para presentar a Cristo? Bueno, porque dentro del diseño Dios consideró que eso era necesario, presentar primeramente unas sombras, unas figuras, unas analogías, ¿ok? Con cosas terrenales, naturales, eventos, situaciones, ofrendas, sacrificios que pudiesen mostrar a Cristo. Pero eso tenía un tiempo de cumplimiento. El tiempo de cumplimiento, el escritor de Hebreos le llama hasta el tiempo de reformar todas las cosas. Claro, en aquel momento todo aquello era válido, ¿ok? Porque para ellos eso era su realidad. Pero para el tiempo presente de nosotros, que ya empezó hace 2000 años atrás, para este tiempo presente, aquello fue símbolo. Y un símbolo, Ernesto, es aquello que reemplaza a lo real, cuando lo real está ausente. Pero de inmediato lo real está presente, ya tú no necesitas el símbolo. Por ejemplo, en el antiguo pacto, Dios quería un símbolo. Dios quería una figura de su unción. Y para eso le ordena a Moisés en la ley que preparen el aceite de la santa unción, para que ungieran, ¿ok?, todas las cosas que iban a usar en el templo, ¿ok?, y para que fuesen ungidos los sacerdotes, etcétera, etcétera. Pero eso era una sombra, ¿por qué? Porque la sustancia no había llegado en su tiempo y lugar para tomar manifestación. Pero dice que ahora en Cristo estamos ungidos en Él. Él nos ungió. ¿Qué sentido tiene entonces si tenemos la sustancia espiritual de seguir practicando un símbolo? No tiene ningún sentido. El único sentido es que no hemos experimentado la sustancia, que no conocemos realmente en la perspectiva divina dicha sustancia. Y como no la conocemos, entonces seguimos permaneciendo en el símbolo. Pero Cristo es el cumplimiento de todos esos símbolos, de todas esas figuras, de todas esas sombras. Él es la sustancia espiritual y como sustancia espiritual debemos conocerlo, debemos experimentarlo y tiene que llegar a ser real en nuestros corazones. Pues Arnold, estamos experimentando tiempos donde el exceso de información, de medios de comunicación, redes sociales, muchas veces no nos permiten o no le permiten a las personas, sobre todo a los nuevos creyentes, poder distinguir que todo lo que está en el Antiguo Testamento es una figura, es una sombra, son cuestiones proféticas, acontecimientos que iban a venir, que se iban a cumplir, y ahora están muchas personas tomándolos como tal y tomando a Cristo también. Y es como decirle, pues yo sé que eres el único mediador, pero yo también voy a interceder como le hacía, te voy a dar una ayudadita, porque como que veo que si te ayudo va a salir mejor la cosa, ¿no? Entonces, lo que tú hiciste como que no fue suficiente, te voy a ayudar para que salgan mejor las cosas. Y eso pues de alguna manera creo yo y estoy seguro que es como minimizar lo que realmente Cristo hizo por nosotros. Entonces, Arnold, pues ya se nos acabó el tiempo, pero quiero que por favor que le quede muy claro a la gente qué es lo que une el cielo con la tierra.
¿Qué es lo que realmente une? Y con esto vamos a quedar despedidos. Definitivamente, Ernesto, lo que une el cielo con la tierra es Cristo mismo. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. De hecho, hay un solo nombre que ha sido dado a los hombres, en los cuales ellos pueden ser salvos, pueden experimentar la obra de salvación, y es el Señor. Así es que mi consejo, pero también mi exhortación a todos aquellos que nos están viendo aquí en Dominus TV, es que realmente podamos centrarnos en Cristo. Enfoquémonos en Cristo. Cuando vayamos a las Escrituras, vayamos con la expectativa de ver a Cristo. Las Escrituras testifican de Él, pero no solamente con ver a Cristo en las Escrituras, Ernesto, con ver a Cristo donde Cristo está hoy, está en nuestros corazones. Verlo allí en nuestros corazones, oírlo ahí en nuestros corazones, ser por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, y de esa manera yo creo que vamos a ir siendo libres de tantas ideas, imaginaciones, conceptos, interpretaciones que dentro de nuestra propia mente natural hemos levantado, y permitir que realmente Dios nos enseñe su vida y verdad. Muchas gracias, amigos. Seguimos en contacto. Hasta la próxima.